buenas tardes, con todos. Eh, Me presentaré, mi nombre es Edwin Glover Quispe Pampa, de profesión médico psiquiatra. Bueno, en realidad es ya mi segunda oportunidad, diríamos, ¿no? De poder compartir también experiencias, especialmente en esta materia, ¿no? Que es la psicopatología. Bueno, agradecer la invitación, ¿no? Aunque así repentina, un poquito me agarró de sorpresa, pero bueno, acepto y con todo el deseo de que esta experiencia pues sea también fructífera tanto para ustedes como para mí. Inicialmente decir que de repente lo que me comentó en este caso el coordinador, el doctor Elías, que está un poquito en la dificultad, sería en el avance de los temas, ¿no? Esto lo vamos a discutir ya en lo posterior y vamos a ver cómo lo resolvemos, o sea, si se va a reprogramar esto de las clases, o sea, o en todo caso tendría que ampliarse, ¿no? El periodo de clases podría ser uno, o el otro simplemente continuar y de repente pasarlo una semana o más, 2 semanas, o sea, de la fecha indicada, ¿no? Para el primer examen, o sea, de la unidad 1, y ya dejarlo lo demás ya para nosotros, para el examen de la unidad 2, ¿no? Esto lo dejo a consideración. Lo cierto es que aparentemente estamos retrasados, ¿sí? Si fuera así, entonces ver esta posibilidad, ¿no? De hacer el correctivo. Muy bien. Me comentan que se avanzó ya la primera lección, o sea, que correspondía, ¿no? A la unidad 1, y esto me decía del doctor Yankees. Bueno, asumiré que la clase está avanzada, o sea, lo que en todo caso para el día de hoy, entonces lo que vamos a hacer es básicamente avanzar dos temas, ¿no? Que están obviamente en el sílabo correspondiente a la unidad 1, ¿no? Empezaremos entonces con lo que para completar, ¿no? El segundo tema. Conceptualizar, ¿no? Hacer una definición de lo que es en realidad esta materia, ¿no? La psicopatología. Por un lado está la psiqui, pato y logos, ¿no? Entonces, en el primer caso, podríamos decir el espíritu, el alma, la conducta y el comportamiento. Y pato es, obviamente, eso, todo lo anormal, no sé, más relacionado con la enfermedad, ¿no? Puede ser también una lesión. Y logos, estudio. O sea, haciendo en conjunto, diríamos pues, que es el estudio de la conducta anormal. Estudia las dolencias del alma y el sufrimiento del alma, ¿no? O sea, como otra definición. También podemos definir ese como una ciencia, ¿no? Que toma como su objeto, esto es importante, ¿no? Por un lado de la psiquiatría, es el objeto, y el espíritu de la psicología, ¿no? Entonces, tiene un carácter científico, o sea, claro que sí, esto lo decía Guimond y hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, también podemos decir que la psicopatología, entonces, por objeto, entonces hay establecido las reglas y conceptos generales, ¿no? También decir que partiendo de la unidad, en este caso, es el ser humano, en esencia, ¿no? Hablamos aquí ya pues, de las funciones psíquicas. Si nos vamos a, de hecho que ya la psicopatología, podríamos mencionar, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de la conciencia, la memoria y la percepción, ¿no? O sea, como función, o sea, esto en el devenir ya de las otras
clases, o sea, vamos a ir viendo, o sea, uno por uno, ¿no? Y analizarlo, pues, adecuadamente, ¿no? Como corresponde. Entonces, también, ¿por qué no decir que la psicopatología es algo así como un sinónimo de la semiología en psiquiatría, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a hablar, ¿no?, de signos y síntomas que especialmente los profesionales que se dedican a la salud mental utilizan especialmente para hacer un diagnóstico, hablamos de, puede ser un trastorno mental de las enfermedades psíquicas, ¿no? Y el otro, su función también consiste en una descripción y explicación de la conducta patológica. Bueno, Berríos es un eximio psiquiatra peruano. Bueno, él radica en el Reino Unido, en Inglaterra. Él tiene, o sea, como autoría, pues, un libro que sí se lee, pues, a nivel mundial prácticamente, ¿no? Esto de la historia de la psicopatología, ¿no? Y él dice lo siguiente, ¿no? Que la psicopatología, en este caso descriptiva, es un lenguaje que se define por un conjunto sistemático de principios generales, ¿no?, enunciados descriptivos y reglas de aplicación. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? O sea, si se dan cuenta, en psicopatología, lo que generalmente hacemos los psiquiatras es apelar a esto de la entrevista, en esencia, ¿no?, con el usuario y el entorno, muchas veces con el familiar o la persona que lo acompaña. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos siempre haciendo una recopilación de una serie de datos, ¿no? O sea, en este caso que está en relación con el usuario o la persona, ¿no?, que acude a solicitar una consulta, podría ser, ¿no? Luego, ya después de recoger la información, o sea, puede ser directa con el usuario, indirecta con alguien de su entorno, ¿no? Pues un familiar o su pareja o otra persona, ¿no? Haciendo esto, emitimos una hipótesis diagnóstica, de la que a su vez va a derivar el tratamiento, ¿no? Entonces, aquí ya va un poquito, se podría decir, de repente ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué no el diagnóstico directamente, no? ¿Y por qué una hipótesis? Simplemente decir que en salud mental, o sea, generalmente tiene esa característica, ¿no? Es multiforme, no es muy pragmático, como digamos, se presta a la discusión, se puede incluso especular. Y el otro es que en el momento podría tener manifestaciones precisas, ¿no?, que te orientan a un buen diagnóstico, pero que a la postre esto podría virar, podría decir, a otros diagnósticos, ¿no? Esta a veces es una característica que, si bien no se da en mayoría, pero sí es posible, ¿no? Bueno, ya hemos recogido los datos, hemos hecho una hipótesis diagnóstica, posteriormente se puede plantear la posibilidad de un tratamiento, dependiendo, ¿no?, pues psicofarmacológico, de apoyo psicoterapéutico y quizás actividades de rehabilitación, dependiendo, ¿no?, o sea, de las circunstancias. Entonces, con esto decir que es, pues, en esencia, la historia clínica, ¿no? O sea, a la que yo me refería, con la que se finaliza con la exploración, ¿no?, al final. Entonces, si hablamos de semiología psiquiátrica, entonces es la psicopatología. Frente a otras especialidades, es aquella, dice, ¿no?, la recogida de síntomas descansa casi exclusivamente, eso es importante, sobre los síntomas mentales, ¿no?
Posteriormente vamos a hablar ya de lo que es ¿no? Estos aspectos, ¿no? De del examen mental, se podría decir. En este caso, en el sílabo estamos es el tema atencional, ¿no? Para el día de hoy. Bueno, también decir, como les decía, ¿no? La entrevista, si bien es el eje central, también es importante inicialmente la observación, ¿no? O sea, luego esto de la historia clínica, o sea, y al final se puede complementar también con los tests psicológicos, ¿no? Para corroborar o orientar mejor o encuadrar mejor un buen diagnóstico, ¿no? Es importante el razonamiento clínico. Hemos dicho que los signos y síntomas están más en relación con la adquisición de datos, ¿no? Vuelvo a repetir, la generación de una hipótesis, interpretación de esto de los signos y síntomas y la evaluación de la hipótesis, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ir un poquito desglosando, o sea, ya por pasos, ¿no? Esto de la entrevista. Puede ser generalmente a un inicio lo que se consigna son los datos generales, posteriormente los síntomas principales, luego la enfermedad actual, los antecedentes familiares, los antecedentes personales y posteriormente el examen físico y también puede ser neurológico, ¿no? Y terminamos con el examen mental. Entonces, el examen mental en realidad es se puede decir, el núcleo, ¿no? de una evaluación adecuada. En el examen mental es lo que vamos, o sea, ya se consigna de acuerdo, ¿no? A lo que está establecido, o sea, obviamente es un poco ya parametrado, ¿no? Esto ustedes saben, la historia clínica, pero vuelvo a repetir, el examen es la característica, ¿no? Principal, por lo menos en psiquiatría, para consignar, ¿no? Y ahí está un poco ya la diferencia, ¿no? Con respecto a otras áreas del saber, o otras especialidades de la medicina, ¿no? O sea, que es un poquito ya, o sea, se podría un poco distinto, se puede decir, entre comillas, ¿no? Entonces, igual que cualquier, o sea, una historia clínica usual, siempre primero está la anamnesis, el examen físico. En nuestro caso, lo incluimos el examen mental o psicopatológico. Se puede agregar, ¿no? Los exámenes complementarios que están más relacionados con los tests, ¿no? Psicológicos generalmente, o puede ser, o sea, que tienen esa connotación. Luego el diagnóstico y la terapéutica, ¿no? La anamnesis o datos de filiación, luego está lo que es la enfermedad actual, es obviamente averiguar por qué, cuál es el motivo, ¿no? Por la que acude el paciente a solicitar ayuda. Luego está la historia del problema de la enfermedad. Entonces vamos a lo que es la historia personal, ¿no? O sea, en este caso, ¿quién es el paciente? Esa es la pregunta que hacemos, ¿no? Y uno puede ser incluso hasta más exquisito de hacer muchos, en mi caso hacemos algo así como una línea de tiempo, ¿no? O sea, desde la historia biográfica, incluso desde el momento de su nacimiento hasta el momento actual, y a veces afloran pues datos que son muy importantes para, o sea, encuadrar, se podría hacer un diagnóstico, ¿no? Por eso que es importante también la historia sociofamiliar, en el contexto familiar y social, o sea, en este caso, su vida social, ¿no? Como decía antes, o sea, hacer una línea de tiempo, pues obviamente se puede desde el pasado hasta el presente, ¿no? Dice que, bueno, el examen físico obviamente es imprescindible, no se puede obviar, ¿no? Muchos trastornos psiquiátricos son síntomas como enfermedad médica identificable. Esto ya es eso importante. Aquí estamos hablando de comorbilidades, ¿no? Entonces, eso
por eso que es importante un buen examen físico. Se dice que muchas veces la mortalidad, o sea, por enfermedades médicas es mayor en pacientes psiquiátricos, ¿no? ¿Por qué? Porque presentan mayor prevalencia de accidentes, especialmente intoxicaciones, infecciones y los ITS, ¿no? En las damas. Entonces, el no examinar al paciente podría hacer que pase, dice, por altos problemas físicos, ¿no? Y esto también podría traer, incluso generar dificultades médico-legales. Por eso que es importante, en general, se haga el examen físico, ¿no? Entonces, incluso se dice que es imprescindible, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a lo que es ya el examen mental propiamente dicho, ¿no? O examen psicopatológico. Aspectos generales, como decía, la observación, ¿no? Ese es lo primero, sí. Como la apariencia física, la vestimenta, el aseo, el arreglo personal, aspectos no verbales de la comunicación. En lo que es la apariencia física, obviamente, si la persona está alineado, está desalineado, o sea, la vestimenta, el color, o sea, un ejemplo, no hacer lo mismo, por ejemplo, una usuaria que se pinte el cabello de azul, que tenga, que sea, o sea, unas vestimentas, o sea, muy particulares, ¿no? Y que eso a su vez de alguna forma sí nos orienta, ¿no? O sea, una evaluación general. Los aspectos no verbales también es lo que se denomina, ¿no? De la comunicación, la postura, la gesticulación, o sea, y todo eso, ¿no? Eso es importante, ¿no? Luego está ya lo que se denomina la relación médico-paciente, ¿no? Acá es importante también decir cuán importante es esto de los aspectos de la conciencia. Entonces, yo digo, una persona, a veces sucede esto, ¿no? O sea, a mí me solicita una evaluación en servicio de medicina y resulta que el usuario tiene una alteración de la conciencia, o sea, está relativamente somnoliento o estúpidos, pero está un poco agitado, o sea, la actividad psicomotriz está, o sea, alterada, se podría decir, pero no responde, ¿no? O sea, entonces la pregunta es si lo voy a evaluar o no lo voy a evaluar. Entonces, probablemente si su estado de conciencia está muy afectado, va a ser pues muy difícil de evaluarlo, ¿no? Por eso es que es importante entender si está vigil, o sea, que está despierto, está orientado, o sea, el estado atencional es el tema que vamos a posteriormente ir definiendo. Y el otro, que si acepta, ¿no? Su condición. O sea, está también esto que pongo, si hablamos de trastornos mentales, en la esquizofrenia, un buen grueso de estos usuarios no siempre tienen una conciencia de enfermedad, digamos, o sea, no reconocen, ¿no? Cosas así. Aspectos cognitivos. Aquí nos vamos a ir a ver cómo está su memoria, de la inteligencia, ¿no? Pensamientos y el pensamiento, pues, el lenguaje es, digamos, es coherente, entendible, si es fluido, el tono de voz y todo eso, ¿no? Y la percepción, que está más relacionado con, o sea, sensaciones, ¿no? Perceptivas, o sea, con los 5 órganos sensoriales, ¿no? O sea, auditivas, visuales, gustativas, táctiles, y otros, ¿no? Esa es la percepción. Aspectos volitivos y motores, ¿no? O sea, la actividad voluntaria, o sea, también es bueno si hablamos acá de la voluntad, o sea, ¿no? Luego, aspectos afectivos, o sea, en esencia puede decir, ¿no? Si está triste o está muy alegre, entre comillas, ¿no?
tendencias vitales, como también es importante averiguar cómo está su sueño, si puede conciliar adecuadamente, o tiene, o sea, no puede dormir, o tiene sueños entrecortados, digamos, ¿no? Se despierta a las 2 horas, se le hace difícil conciliar nuevamente el sueño, cosas así, ¿no? ¿Cómo está su apetito? Si tiene buen apetito, poco apetito, y también este tema de la sexualidad, ¿no? Que es amplio, ¿sí? A continuar con lo que es la autoconservación de su vida y la salud. O sea, muy bien. Fuentes de información. ¿Cómo recopilamos la información? ¿No? Había dicho a un inicio que la entrevista puede ser directa, ¿no? Solo con el paciente. Entonces hablamos del relato del paciente. Si es indirecta, entonces puedes apelar a su entorno, puede ser un relato de un familiar, dependiendo, u otros informantes, ¿no? Incluso aquí es válido, por ejemplo, el aporte, que es el personal de salud, muchas veces vienen estos usuarios en compañía, ¿no? O sea, es una referencia de un establecimiento de salud, pues también es válido. Ahora, lo que les comentaba, ¿no? Los hallazgos de la observación y de la conducta, ¿no? Que también es importante. Hallazgos de la exploración física, resultado de los exámenes y pruebas neurobiológicas, psicológicas y pedagógicas. Aquí se puede agregar también, o sea, sí se puede pedir exámenes laboratoriales, incluso, o pruebas de imágenes, ahora que o sea, la tendencia es más neurobiologista, nos permite, ¿no? O sea, ya escudriñar, o sea, apelando a la tecnología, ¿no? Esto, o sea, digo, esto de las pruebas funcionales, o sea, está la resonancia magnética y otros, ¿no? También puede aquí otras fuentes de información, ¿no? Los tests proyectivos, o sea, estos son pruebas psicológicas, ¿no? O sea, o psicométricos, que también se puede, o sea, hacer a estos pacientes, ¿no? Y generalmente esto lo hacen los psicólogos, o sea, también lo pueden hacer los médicos. Y si fuera un psicólogo es importante el informe, ¿no? Que ellos presentan, o sea, así, en este caso son los resultados, ¿no? De estas pruebas. Otros estudios se pueden hacer entrevistas adicionales, dependiendo. Ahí lo que nosotros denominamos hacer una ampliación. Este es mucho más, buscando aspectos mucho más puntuales, ¿no? O sea, ya de lo que la información que se había recogido, entonces ampliar, que o sea, mejorar información que es relevante, ¿no? Pues se puede hacer con familiares y amigos. Bueno, el diagnóstico está basado en criterios, ¿no? Que han sido estandarizados y operacionalizados a nivel, por eso que su uso es universal. Ahora el afronte incluso se habla ya, si hablamos de diagnóstico es por ejes, ¿no? El último es el multiaxial de 5 ejes, ¿no? Como vamos a ver, hay uno multiaxial, claro, o sea, lo que quería que entiendan también es que existe en este caso la nomenclatura de los diagnósticos clínicos. Estamos, por un lado, está el CIE-10, en realidad debe ser el CIE-11, o sea que y está prácticamente ya en curso, ¿no? Y el DSM-5, ¿no? La clasificación americana. O sea, tenemos estos dos instrumentos para catalogar y consignar un diagnóstico clínico, ¿no? En el triaxial, en el eje 1 tenemos lo que es el diagnóstico clínico, el eje 2 es los deterioros y el eje 3 los factores ambientales y circunstanciales, ¿no?
Bueno, este es el que le decía, ¿no? Actualmente el diagnóstico es multiaxial, está dividido en 5 ejes. Por un lado, en el eje 1, esto es igual, ¿no? Los trastornos clínicos y problemas que pueden ser objetos de atención. En el eje 2 ya se considera lo que son los trastornos de personalidad. Y en el eje 3, si existe una comorbilidad presente, como puede ser una enfermedad médica, ¿no? En el eje 4 ya nos abocamos a lo que son los problemas psicosociales y ambientales. Y en el eje 5 es la evaluación de la actividad y funcionamiento global, en este caso del usuario, ¿no? Esta es la imagen, ¿no? Como les decía, por un lado tenemos la clasificación estadística internacional de enfermedades del problema relacionado con la salud, el CIE-10, y el otro es la clasificación americana, ¿no? El DSM-5. Si hablamos del CIE-10, esto lo divide en categorías, ¿no? Pueden ser mayores o menores, o sea, dependiendo. Y se utiliza como códigos, o sea, para trastornos mentales es el F, ¿no? Del F0 para trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, o sea, pueden ser, como ejemplo, ¿no? La demencia, delirio y otros trastornos, ¿no? El F1, trastornos mentales que están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. O sea, hablamos de ¿no? O sea, el alcohol y otras drogas. Y se puede, dependiendo si corresponde ya a un adicto dependiente o el consumo es abusivo o otros trastornos asociados al uso de drogas. El F2 en adelante, o sea, la esquizofrenia paranoide es el código que lleva el F20.0, ¿no? Y pueden ser también los trastornos esquizotípicos, ideas delirantes, todos relacionados, ¿no? Son trastornos, en este caso la psicosis. Tenemos la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico, la psicosis, pueden ser agudas y transitorias o episodios breves, ¿no? Y el trastorno de ideas delirantes. En el caso del trastorno de ideas delirantes, el código es F22, la psicosis aguda es el F23, como decía, la esquizofrenia es el F20, ¿no? Trastornos relacionados con el estado afectivo o del humor, ¿no? Y aquí ya tenemos lo que es la depresión mayor, o F31, el trastorno distímico, el 31, perdón, es el trastorno bipolar, el trastorno ciclotímico. ¿Sí? A esto también está el F4, trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Hablamos de ansiedad en general, ¿no? Pues generalizada, trastorno de pánico, los ansiedades, la fobia, que está también, puede ser también un trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, reacciones a estrés grave, trastornos de adaptación y trastornos disociativos y los somatomorfos. El F5 está más relacionado asociado, ¿no? A disfunciones fisiológicas y factores físicos, trastornos de la conducta alimentaria, problemas del sueño, disfunciones sexuales, trastornos mentales relacionados con el puerperio y estado psicológico también en las enfermedades médicas, ¿no? El F6, esto está relacionado con la personalidad, ¿no? O sea, el comportamiento, eso por lo menos sí es o sea, con la forma de ser de la persona, pero en este caso ya es patológico, ¿no? O sea, se puede acá mencionar varios, ¿no? Entre las cuales los trastornos específicos de personalidad, aquí podemos hablar bastante, ¿no? Está el más importante, el límite o el borderline, ¿no? Puede ser personalidad dependiente, narcisismo, es bueno, cuando ya nos toque estos temas, vamos a mencionar y desglosar, ¿no? Luego tenemos el trastorno de hábitos de control de impulsos,
el trastorno de identidad sexual y trastorno de la inclinación sexual. El F7 es lo que ahora se denomina un déficit, o sea, una discapacidad intelectual, ¿no? O sea, el retraso mental generalmente está dependiendo si es leve, moderado o severa, ¿no? O sea, luego tienes el F8, trastornos del desarrollo psicológico, especialmente del habla y el lenguaje, trastornos del aprendizaje escolar, trastornos del desarrollo psicomotor y trastornos generalizados de desarrollo, ¿no? Bueno, el F9 es el trastorno del comportamiento de las emociones. Generalmente esto es más en niños, ¿no? O sea, esto de trastorno de hiperactividad, de falta de concentración, trastornos de conducta, trastornos de las emociones, trastorno del comportamiento social, los tics, ¿no? Y otros trastornos. El F99 es un trastorno mental pero sin especificación, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Esta es la clasificación del DSM-5, de alguna forma sí hay un paralelismo. La diferencia es que el DSM-5 ya hace algunas consideraciones, si se puede decir, más novedosas en algunos aspectos. El DSM-5 debería ir, de todas maneras, encadenado con lo que es el CID-11, ¿no? En nuestro caso, o sea, para Latinoamérica y en nuestro continente, sigue siendo, ¿no? La codificación, o sea, oficial. Muy bien. Un favor, a ver, pararemos 5 minutos, continuamos con el segundo tema. Me gustaría comunicarme con, si me escuchan, bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, la psicopatología de la atención, ¿no? Perfecto. De repente no les comenté esto a los... está en el sílabo, si bien está como texto base del Honorio Delgado. Claro, obviamente es un eximio peruano, arequipeño, por supuesto. Y él pues deja un legado, ¿no? Que es el texto del curso de psiquiatría y tiene la capital que es la psicopatología, ¿no? El otro texto, si no me equivoco, es el de Beloch, ¿no? En sus 2 tomos, 1 y 2. Lo que me faltó decirles a un inicio fue que, no sé, espero que haya un consenso, porque lo que sugerí también era que podíamos adicionar es el texto, en este caso, de autores español, Eguiluz, R. y Segarra, ¿no? O sea, que el texto se denomina Introducción a la Psicopatología. Aparentemente estaríamos en la 3ª edición. En electrónico, y yo tengo que, si mal no me equivoco, no es la 3ª, sino la 2ª edición. De todas maneras, lo voy a compartir con ustedes. En esencia, sería el texto base, o sea, en mi caso, ¿no? O sea, si están de acuerdo. De todas maneras, me gustaría una respuesta consensuada para no tener inconvenientes, ¿no? Pero de todas maneras, el día de hoy un poquito vamos a atender a este autor, que es Eguiluz, ¿no? R. y Segarra. Como les decía, son autores españoles. Yo creo que está ya por la 3ª edición. La editorial es panamericana. Para este tema en particular de atención, bueno, inicialmente decirle pues que el tema atencional, o sea, básicamente está
relacionada con lo que denominan las funciones cognitivas, ¿no? Y si hablamos de funciones cognitivas, es definitivamente pues un constructo amplio, por eso se dice incluso las funciones psicológicas superiores, ¿no? Entonces, la atención, de alguna forma, o sea, forma parte de ese constructo. Lo que habría que también entender es que existe dificultades, ¿no? Para desarrollar especialmente una definición que sea así certera. Los autores, o sea, como estamos observando acá en la presentación, o sea, cada uno, o sea, esgrime, ¿no? Conceptos un poco distintos, o sí relacionados, pero de todas maneras, sí se presenta esa dificultad, ¿no? Vamos a revisar algunos autores. Ebbinghaus en 1911 decía, ¿no? Que la atención es la elevación del nivel de conciencia de las representaciones y de los pensamientos, el acrecentamiento de altura del grado de conciencia. Entonces, si hablamos de conciencia, es el que les comentaba anteriormente, ¿no? Si está despierto, si está conectado, por menos decir, ¿no? O sea, y el otro, o sea, si está orientado, decía, pues, no, o sea, eso nos... acá decía pues una elevación del nivel de conciencia, ¿no? El estado atencional. Para eso tiene que estar bien despierto. Ribot decía que la atención consiste en un estado intelectual exclusivo, predominante, con adaptación espontánea o artificial del individuo. Y Jasper, dicho sea paso, Jasper se puede decir que él hace aportes, yo diría, fundamentales, ¿no? En la psicopatología. Él ya decía, ¿no? Lo siguiente, que es una condición de claridad, ¿no? De la vivencia. Como que ya le va dando más forma, ¿no? A este concepto. Bleuler, también otro eximio que hace aportes, ¿no? Importantes en lo que es la psicopatología. Él dice, ¿no? Que la atención es una manifestación de la afectividad. Estamos hablando, ¿no? Ya les comenté anteriormente, si hablamos del estado afectivo, esto lo podemos relacionar, por menos decirlo, ¿no? Pues, así, como, o sea, a ver, ya para que sea lo más entendible, si está muy triste o está muy alegre, por menos, si es en estos dos extremos, ¿no? O sea, donde se fortalecen las impresiones e ideas y despiertan interés y se inhiben todas las demás, ¿no? Entonces, este autor ya decía, ¿no? Se trata en todo caso de un proceso básico y necesario para el adecuado funcionamiento de otros procesos psíquicos, ¿no? Es decir, hablamos de las funciones psicológicas que tienen un carácter multidimensional, eso es importante, multisectorial. Por eso que es importante diferenciarse, ¿no? Entre la atención visual, auditiva, táctil, según el canal sensorial, en este caso, ¿no? Implica también procesos voluntarios e involuntarios, ¿no? Si bien, dicen, nosotros sí somos capaces de atender y procesar la información conscientemente, ¿no? Entonces aquí un poquito ya vamos a lo que es hablar pues de lo que es el aprendizaje y la memoria, ¿no? Por menos decir, o sea, cómo procesamos la información y a su vez esto, o sea, ya podemos hablar del tema de la retención y evocar y los resultados, ¿no? El otro interactúa, dice, con otros procesos cognitivos básicos, pueden ser también superiores, afectivo-emocionales, así como también un adecuado nivel de atención, condiciona un correcto funcionamiento de la memoria. Vamos por ahí, ¿no? Entonces, el estado de atención, pues, es una función psíquica muy compleja, ¿no? Pero que sí le da direccionalidad y selectividad a los procesos mentales.
permitiendo, ¿no?, que la conducta humana sea mucho más organizada, significa la orientación activa y no hay pasiva de la conciencia hacia algo que experimentan. Al inicio puede ser incluso involuntaria, expresándose como un reflejo orientado, pero posteriormente se transforma en voluntaria, ¿no? Eso es importante. Entonces, si hablamos de propiedad de la atención, existe un umbral de atención, ¿no? Es la magnitud del estímulo necesaria para despertar la atención. El campo de atención, que es el número de estímulos que se pueden atender de modo simultáneo. El foco de atención es el estímulo al que está preferentemente dirigida la atención. La tenacidad, la atención, la capacidad de mantener la atención en un estímulo dado sin mostrar fatiga ni agotamiento. Un estado vigil, ¿no? O sea, en toda su dimensión. La flexibilidad de la atención es como una capacidad de movilidad o flexibilidad, o sea, que le permite, ¿no?, pasar fácilmente de un estímulo a otro estímulo. El curso de la atención, un comportamiento temporal de la atención a lo largo de la tarea, ¿no? La agudeza de la atención es la capacidad de captar los estímulos de modo legible e inteligible. Eso también es importante, ¿no? De todo esto, solo decir que al final vamos a ver, ¿no?, la anormalidad, o sea, la parte, se puede decir, anormal, ¿no?, de tema atentivo, y entender, ¿no?, o sea, qué es como la distraibilidad atencional, la fatiga, ¿no?, o sea, algo así. Esto de, cuando hablamos de anormalidades, como el autor, como Honorio Delgado, menciona, ¿no?, las alteraciones tanto pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ver? Bueno, la explicación neurobiológica, ¿no?, es donde, en este caso, los procesos relacionados con la atención. Inicialmente decir, porque a nivel cerebral estaría localizado a nivel del lóbulo prefrontal, en el córtex, a nivel del lóbulo parietal posterior, también se habla del cingulado, del lóbulo derecho temporal, y esto que es muy importante, ¿no?, el sistema reticular activador a nivel del tronco encefálico. Es algo así como el moderador, o sea, cumple una función, pues, de marcapaso, ¿no?, en electroencefalogramas, es decir, especialmente en las conductas asociadas, como dicen, ¿no? Coles ya se menciona que las neuronas del núcleo reticular del cerebro medio, de los núcleos intralaminares del tálamo, también tienen mayor excitabilidad durante los estados de desincronización electroencefalográfica que durante la fase de ondas lentas del sueño, ¿no? Bueno, esto se ha visto, ¿no?, haciendo ya, o sea, pruebas, estudios, ¿no?, al respecto. O sea, no olvidar también que, o sea, ustedes muy bien saben que, o sea, hablamos acá de neurotransmisores, de las vías, ¿no?, que pueden ser ascendentes, descendentes, los conceptos han ido, o sea, cambiando de tiempo en tiempo, ¿no? Ahora pues, se habla de áreas de asociación, etcétera, etcétera, ¿no? Si hablamos del estado atentivo, entonces es importante, ¿no?, también ver cómo están las ondas lentas, especialmente durante el sueño, ¿no? Está por encima del nivel de actividad reticular. Puede haber, en un estado de alerta, o sea, el rango dice está por debajo, o sea, sugiere que la actividad de la formación reticular, o sea, está dentro de un rango óptimo, ¿no?, necesario, pero no es suficiente para los tiempos de reacción que sean cortos. Entonces, las neuronas del núcleo reticular influyen en la transmisión, lo que es del sueño y la vigilia, ¿no?, y el nivel de atención en general.
Tenemos también, por otro lado, el tálamo, ¿no? Dice que es la estación principal a nivel entre la corteza y la formación reticular. Los núcleos laminares del tálamo reciben las aferencias de la formación reticular, especialmente pasan la información hacia el neocórtex. De ahí, esta dice que a nivel reticular del tálamo, actuaría, dice, como una válvula atencional, ¿no? Para regular la transmisión tálamo-cortical ascendente, ¿no? El otro, la estimulación de la formación reticular del mesencéfalo inhibe los núcleos reticulares del tálamo. Si hablamos de los neurotransmisores, acá se puede mencionar uno, por ejemplo, es la acetilcolina, que generalmente facilita, dice, la transmisión, ¿no? Mencioné anteriormente, ¿no? Esto del lóbulo frontal, así que en este caso es donde se procesa la vía sensitiva, tiene, dice, vías específicas unimodales, ¿no? Para procesar la información sensorial que converge en áreas de asociación multimodales, ¿no? También tenemos luego el área incluso primaria cortical, donde están las conexiones de asociaciones específicas, ¿no? Que convergen a áreas de asociación multimodal, ¿no? Y así estos atributos, por ejemplo, estamos hablando de la experiencia sensorial, ¿no? Entonces, los aspectos más generalizados y más complejos de la atención son coordinados en la corteza, ¿no? De asociación heteromodal. También mencioné la corteza o de la parietal posterior, especialmente el lado derecho del lóbulo temporal ventral, ¿no? Y el lóbulo frontal en este caso, ¿por qué es importante, no? En general es porque ahí es donde se regula, dice, ¿no? El tono de la atención global, ¿no? El sistema supervisor. Ahí es donde estaría esto de la matriz atencional, ¿no? Esto sería hasta la explicación neurobiológica para entender un poco más, ¿no? De este tema de la atención. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es ya la parte patológica, entre comillas, ¿no? O sea, ya lo que son las alteraciones de la atención, ¿no? Estas varían, dice, ¿no? Dependiendo de las circunstancias y las actividades que desarrolle cada individuo, ¿no? Va a depender mucho también, dice, de la motivación, la participación, en este caso del sujeto, ¿no? En sus actos. Por eso Caballero Goaz, un autor, un psiquiatra, él decía, ¿no? Que los factores que modifican la eficacia atentiva pueden ser psíquicos u orgánicos, ¿no? Hablamos de orgánicos generalmente cuando existe una alteración estructural ya, ¿no? A nivel cerebral o que afecte a muchos órganos que a la postre configuren un cuadro, o sea, orgánico. O sea, puede ser una enfermedad médica, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo, el traumatismo encefalocraniano, el accidente cerebrovascular, o en este caso las enfermedades crónicas, ¿no? La insuficiencia renal crónica en un estado, o sea, con una alteración metabólica importante que a su vez parece que se presenten manifestaciones, o sea, que alteren también el estado atencional, ¿no? Muy bien. El aumento de la atención, en este caso, hablamos, como le decía, ¿no? Las alteraciones podrían ser cualitativas o cuantitativas, ¿no? Y si es cuantitativa, entonces podemos hablar de varios. Una es el aumento de la atención, es la hiperprosexia, y la disminución de la atención, la hipoprosexia, perdón. Y si no está abolida la función atentiva, se llama aprosexia. También se puede mencionar a esto, o sea, adicionar la paraprosexia
y la pseudo o prosexia, ¿no? O sea, en el primer caso, o sea, cuando existe un aumento del estado atentivo, generalmente dice, pues, o sea, la atención oscila continuamente de un objeto a otro, ¿no? Esa es la característica. Consecuencia, esto es de un máximo desarrollo, o sea, de estabilidad y oscilaciones, ¿no? Se asocia generalmente a una intensa labilidad atentiva, ¿no? De repente esto le va a parecer un poco novedoso, ¿no? Porque aquí hay que hacer ya relación con cuadros, o sea, o trastornos, o cuadros patológicos, ¿no? O trastornos mentales que nos orientarían a esto. Si hablamos de hiperproxexia o aumento de la atención, generalmente lo vamos a relacionar trastorno bipolar con estado maníaco, o la fase maníaca que denominamos, ¿no? También se puede presentar en las psicosis somáticas, ¿no? Un cuadro psicótico. El otro se menciona aquí la intoxicación por alcohol y especialmente por drogas, ¿no? Especialmente los estimulantes, ¿no? O sea, en este caso sería pues, un ejemplo, digo, ¿no? Las anfetaminas y otros, ¿no? Ya, eso era por un lado. Ahora nos vamos al otro extremo, ¿no? O sea, una disminución del estado atencional, que es la hipoprosexia. Y la aproxexia, que hemos dicho que es o sea, está totalmente abolida, ¿no? La función atentiva. La hipoprosexia, o sea, aquí, por ejemplo, generalmente hay puede haber incluso una alteración del estado de conciencia, ¿no? O sea, esto del paso de lo que está muy vigil en el sueño, eso ya se altera. O sea, en el periodo postprandial también puede aminorarse, ¿no? Acá se menciona incluso en la menstruación. Bueno, la disminución de la atención puede ser también patológica. ¿En qué trastornos mentales? Especialmente en los procesos afectivos, o sea, que nosotros, si hablamos de afectivos, generalmente se relaciona con los estados depresivos, ¿no? Y con la ansiedad. Esto va a estar más relacionado pues con las vivencias internas propias de ustedes. Saben que la depresión generalmente se la relaciona con la melancolía, ¿no? Y esto a la postre podría, de hecho, que va a propiciar una alteración en su estado atentivo, con una disminución, ¿no? También esta alteración puede ser incluso hasta sostenida, dice, ¿no? Ya, esto era de lo que es las alteraciones cualitativas y continuamos con las alteraciones cuantitativas, ¿no? La habilidad atentiva, esto generalmente puede darse generalmente en niños, ¿no? O sea, también puede haber una inhibición de la atención, disminución funcional, o sea, y aparente indiferencia, ¿no? También se habla de lo que se denomina una fragilidad atentiva. Esto está más relacionado con la fatiga, ¿no? Puede ser psíquica o física. También otros lo relacionan con la perplejidad. Es cuando hay, esto también se relaciona con alteración especialmente del estado de conciencia, ¿no? Especialmente en los síndromes cinesios, cuando es confusionales, que nosotros denominamos, ¿no? La distraibilidad, que también es importante, ¿no? Los distraídos, generalmente por eso se denomina sabios distraídos, dice aquí, ¿no?
Y esto de la aproxia, ¿no? Es cuando está abolido, pues no es la función atentiva. ¿En qué situaciones vamos a ver esto? En el coma especialmente, ¿no? Y el estupor. También el trastorno en el espectro autista, ¿no? También se puede ver esto. A la pseudoproxia, aquí lo más importante es decir que existe en realidad una aparente alteración, ¿no? Del estado atentivo. O sea, incluso podría mostrarse como ausente, aunque esté conservada. En sí, el estado atentivo no está alterado, ¿no? Por eso que se dice es un déficit aparente, ¿no? El estado atentivo está conservado, pues incluso está focalizada, ¿no? Y si hablamos de paraprosexias, aquí sí existe una desviación anómala, pero es involuntaria de la atención, ¿no? Los pacientes, en este caso, sí son conscientes, ¿no? Pero resulta, dice, imposible reconducir la atención. ¿En qué situaciones se pueden dar esto? Es en los hipocondríacos y los obsesivos, ¿no? O sea, en todo caso se puede ver las paraprosexias, ¿no? Ahora sí, lo que son las alteraciones cualitativas, dependiendo de la función del componente de la atención, dice, ¿no? Puede ser selectiva, focalizada, alternante o dividida. La atención selectiva generalmente es dice, por ejemplo, en una reunión social, la persona solo presta atención a su mejor amiga, en este caso de su futuro esposo. Entonces, por eso que es selectiva, ¿no? También puede ser focalizada o sostenida. El ejemplo que da es un alumno de 7 años, no se puede concentrar. O sea, estamos hablando de focalizada, ¿no? Por eso que el alumno es de 7 años que no se puede concentrar. Ahora también la otra es que sea alternante. El ejemplo, un esquizofrénico o un paciente que tiene esquizofrenia, que son incapaces de cambiar de foco de atención cuando hacen una tarea concreta. Por eso que es alternante, ¿no? Puede ser también dividida. Pacientes que son incapaces de llevar a cabo 2 tareas al mismo tiempo, ¿no? Hablamos de negligencia, en este caso, cuando la información o la posición no se toma en cuenta, ¿no? A la hora de programar sus acciones y movimientos. Aunque ésta sea percibida, no llega pues, a la conciencia ni a los mecanismos preconscientes que procesan la información. Acá se dice que puede ser dependiendo, ¿no? Puede ser visual, motora o sensitiva. Y puede afectar al espacio personal, ¿no? A esto se denomina hemiasomatognosia o extrapersonal, ¿no? Esto también se puede dar en pacientes que tienen una alteración estructural, o sea, de base orgánica. Aquí podemos ya relacionarlo con una lesión cerebral, ¿no? Puede haber una falla a la hora de responder a estímulos significativos, dice, ¿no? Presentados. Generalmente en el lado contralateral o lado opuesto, perdón, en el lado opuesto de la lesión, ¿no? Muy bien. En general, las alteraciones del estado atentivo, o sea, pueden ser cualitativas y cuantitativas, ¿no? Eso es lo que hay que entender, ¿no?
Ya casi ya para terminar, un poquito, ¿no? O sea, generalmente si hacemos o sea, ¿cómo evaluar, ¿no? El estado atentivo de las personas? O sea, utilizando instrumentos, o sea, que mencioné, pueden ser TEDs o pruebas estandarizadas, ¿no? O sea, para determinar el estado atentivo de la persona. En este test que ustedes ven son por colores, ¿no? Se denomina pues, el test de las letras randomizadas. Tenemos también el test de cancelación de campanas, el test de Stroop para evitar intrusiones, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos o queremos averiguar? Es generalmente la atención sostenida, ¿no? O sea, es lo que se denomina el continuo performance. Este es el otro para un poquito averiguar la atención dividida, ¿no? Si ustedes ven ahí son 9 series, en 12 ensayos, acá hay los dígitos, ¿no? La repetición de dígitos. El otro para ver si hay negligencia, o sea, prueba del dibujo del objeto cotidiano, test de Rey y test de las líneas, ¿no? Bueno, también podemos aquí ampliar un poquito más y esto del estado atentivo, o sea, definitivamente tiene mucho que ver también con la orientación, ¿no? Especialmente si la persona, o sea, si, asumiendo que está vigil, despierto, consciente, entonces averiguar si está orientado, ¿no? En tiempo, espacio y persona, ¿no? Y luego ahí también si su relación consigo mismo está indemne, ¿no? Porque aquí podemos hablar de la desorientación o una situación confusa cuando ya existe un compromiso, ¿no? Del estado de conciencia. Entonces, la otra es una desorientación amnésica, porque aquí sí existe un compromiso de la memoria, ¿no? A veces en algunas situaciones, o sea, ya se pueden un poco extremas, ¿no? En un estado depresivo severo, ¿no? O sea, se puede ver esto, ¿no? Las famosas pseudoamnesias, ¿no? Porque en sí se dice pseudoamnesia, no es vuelta sin retorno, ¿no? Sino si en un momento puede mejorar y recuperar estas funciones, ¿no? O sea, contrariamente, por ejemplo, en la demencia senil, en el Alzheimer, el compromiso, el deterioro es continuo, ¿no? O sea, pero si hablamos de pseudoamnesia, en la depresión severa especialmente, si bien hay un compromiso de la memoria, pero no es permanente, ¿no? Pues, puede recuperar, asumiendo que también paralelamente su estado afectivo vaya mejorando, ¿no? La desorientación apática es cuando es secundaria, sino un trastorno afectivo. Igual, ¿no? En la depresión se puede también observar esto, ¿no? La orientación delusiva es porque aquí existe un trastorno formal, en este caso, del pensamiento, ¿no? Por eso que se dice delusiva. O sea, esta desorientación es que no está conexo con la realidad, ¿no? O sea, por eso que existe un trastorno formal del pensamiento. También se puede decir que hay una desorientación absurda, ¿no? Cuando es secundaria a dice, a una ruina de la configuración. Bueno. Entonces, en general,
Solo decir, ¿no?, que el tema atencional forma parte en realidad de un constructo amplio, ¿no? O sea, de lo que se había denominado las funciones cognitivas, ¿no? Solo decir, o sea, podemos hablar acá aspectos como lo que mencioné de estado de conciencia, memoria, funciones ejecutivas, el aprendizaje, o sea, y aspectos así, ¿no? O sea, lo cierto es que el estado atencional, o sea, forma parte de ese constructo, ¿no? Eh, ya posteriormente vamos a ir tocando temas, o sea, mucho más, o sea, que están en conexo, ¿no?, con este tema del día de hoy para de repente enlazarlo mejor y también entender, ¿no? O sea, por qué tiene un carácter multidimensional, o sea, y multisectorial, ¿no? No olvidemos que estos procesos también pueden ser involuntarios y voluntarios, ¿no? Pues yo decía, pues es importante, o sea, entender que interactúa, ¿no?, con otros procesos cognitivos, o sea, superiores, se podría decir, ¿no? Eh, bueno, este es, a grosso modo, ¿no?, de alguna forma, bueno, preparé el tema para el día de hoy. Lo que sí quisiera aclarar es, gran parte de esta información corresponde, ¿no?, al texto de Guiluz. Y pues, yo con gusto le voy a proporcionar el texto, ¿no?, de este autor, pero en electrónico, así, cosa que lo puedan compartir. Y ahí, si deseamos, obviamente, ¿no?, ir revisando, entonces, para ampliar, y de repente ya en las clases que vamos a tocar un poquito, de repente también hacer, ¿no?, las apreciaciones respectivas, o sea, con respecto a estos temas. Muy bien. Ahora, si viene un usuario y te comenta lo siguiente, ¿no?, que desde hace 2 meses no puedo, o sea, tengo como que poca, o sea, me siento pesado, dice, ¿no? O sea, me levanto temprano y no tengo ganas de hacer las cosas que hacía cotidianamente. O sea, como que, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer la casa, limpiar, hacer el desayuno. Ahora no tengo, no se me nace, pero también últimamente estoy, o sea, no estoy durmiendo bien, o sea, no puedo conciliar el sueño. No, muy triste, o sea, me vienen ideas muy negativas, o sea, incluso hasta de quererme, o sea, de autoagredirme, o sea, cosas así, ¿no? Y cómo está, el apetito ha bajado totalmente. Entonces, toda esa información lo tenemos, o sea, tiene que haber correlación, ¿no?, con los signos y síntomas. Pues esta es la parte, pues la psicopatología, en esencia, nos ayuda, ¿no? O sea, permite, ¿no?, que encuadrar un buen diagnóstico. El ejemplo que les he dado, básicamente, es un cuadro típico, ¿no?, de la depresión, ¿no? En la depresión nada se ve se manifiestan, pues, esos síntomas y signos, ¿no? O sea, especialmente, esto preguntan en exámenes, ¿cuál es el signo principal, no, en la depresión? Es la anedonia, o sea, falta, o sea, no sentir placer por las cosas que antes hacía sí, regularmente, ¿no? Y eso, esto como ejemplo, ¿no? Por eso, bueno, mi sugerencia era, comenté aquí, ¿no?, el libro de Iguiluz, creo que les sería muy útil, ¿no? O sea, según mi percepción. ¿Qué les parece? A ver, quisiera escucharles su participación. Doctor, buenas Dígame, lo tardes. escucho. Sí, sí, sí. Me parece esta bibliografía eh, mucho más interesante que la anterior, y puesto que también la anterior no la hemos encontrado
en PDF la última edición actual y está un poco antigua, se puede decir, doctor. Así que me parece muy bien esta nueva bibliografía. Muy bien, en todo caso, habría de alguna forma, entonces, sí, conformidad, ¿no? Con el texto de Guiluz. Sí, pues, a ver, me gustaría escuchar alguna otra participación. A ver, yo envié como proforma justo el tema, ¿no? Que tocamos hoy día, a Kevin, no sé si les habrá compartido. De todas maneras, si hay un acuerdo, yo les voy a enviar. No es la última edición, lo que tengo es la anterior, pero en electrónico. O sea, lo voy a remitir a Kevin, a su correo electrónico, ¿no? También, ¿por qué no? El texto de algunos otros textos, ¿no? Para los que desean ampliar, ¿no? Eso ya lo dejo a criterio de usted. Lo cierto, en mi caso en particular sería el texto de Guiluz. Esto, de Honorio Delgado, sí, sí, ¿por qué no? De repente, como decía más, ¿no? Obviamente leerlo y hacer una comparación también, ¿no? O sea, entre estos dos textos, y van a encontrar ahí, depende de unas, porque Honorio Delgado en realidad él es peruano, es psiquiatra de eximio, ¿no? Por lo menos en la psiquiatría se le considera, ¿no? O sea, tiene su ponderación. Pues, y si bien él no es de ahora, de los años 70 y para atrás, ¿no? O sea, hizo varios aportes. Pero igual es importante e interesante los aportes también que él da, ¿no? Especialmente en psicopatología. Yo lo voy mencionando, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, esto de, ya saliéndome del tema, de pensamiento esquizofrénico. Esto lo hace él nomás, ¿no? Sería, bueno, interesante que lo lean. Así, habla, los términos que él utiliza, es muy interesante, ¿no? Sí, es que les comento esto porque está en el sílabo, ¿no? Como texto base también. ¿Alguna otra participación? A ver, vamos a preguntarle pues a Henry Darien, a ver qué le parece el curso, de repente alguna sugerencia. Buenas tardes, doctor. Sí me pareció interesante la bibliografía que vamos a usar ahora porque nos va a servir más para la vida clínica sobre todo. Claro que sí. Esa es la idea, ¿no? O sea, si ustedes se han dado cuenta hoy día un poquito que no nos hemos ido a la parte en sí, esta también es importante, ¿no? El aporte que hace la psicología yo diría, importante, ¿no? La psiquiatría igual, pero nosotros como médicos, o sea, en esencia somos clínicos, ¿no es cierto? Y eso es lo que van a ver ustedes en su experiencia profesional cuando terminen, es las famosas comorbilidades, ¿no? Yo lo voy adelantando, ejemplo, por ejemplo, la epilepsia, es muy usual que tenga manifestaciones de corte psiquiátrico, en algunos, no todos, ¿no? O sea, puede ser un cuadro psicótico asociado, un cuadro depresivo, o cualquiera, pero está más relacionado con el cuadro de base, pues, que es el síndrome convulsivo, ¿no? Es de esperar, por ejemplo, en enfermedades crónicas, especialmente neurodegenerativas, o sea, el Parkinson, la demencia senil, Alzheimer, problemas, la diabetes también, ¿por qué no? Los neurológicos más que todo, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar algún aditamento de corte psiquiátrico, o sea, y eso también es importante, ¿no? Yo le digo, espero no se incode en mi vida, pues, o sea, día a día, yo veo eso, pues, ¿no? O sea, en el servicio de emergencia, a veces vienen agitados hasta los maniatados, o sea, lo trae la policía y todo eso, ¿no? Y al final resulta que tenía, pues, estaba totalmente alterado, desorganizado, decimos nosotros, ¿no? Agresivo y con ideas delirantes, ¿no?
Pero ahí viene el detalle, ¿no? O sea, si somos médicos también es importante entender, de repente era nomás una intoxicación alcohólica o intoxicación por el consumo desmedido de un producto, pues la cocaína, a veces sucede eso, ¿no? Pero ahí viene la pregunta, ¿no? Si siempre tiene que ser el psiquiatra el que lo tiene que ver o no necesariamente, ¿no? Si yo diría que no necesariamente, ¿no? O sea, pues los médicos de alguna forma sí tenemos que entender, ¿no? Que son manifestaciones a veces secundarias al cuadro de base, ¿no es cierto? Por eso es importante también, ¿no? O sea, un poquito hacer esa disquisición, sí, para un manejo más correcto, ¿no? Muy bien, a ver, le preguntaremos a Yameli Susan Chalco, si está presente, a ver, ¿qué le parece el curso? De repente, alguna perspectiva, o sea, en lo personal. Muy bien. Ah, muy bien. A ver, le preguntaremos a quién, a Carol Yolanda, el Paxi, si está conectada. A ver, coméntenos su Doctor, muy percepción. buenas tardes. Ah, ya, sí. Doctor, le habla Yamelicha, doctor. Me he confundido apretando, en vez de apretar el micrófono, apreté el No hay otro. problema. La idea es un poquito interactuar, pues, y conocernos también, ¿no? O sea, Sí, sí, doctor. a ver, ¿qué le parece este curso? O sea, ¿alguna perspectiva? Sí, doctor, primeramente un gusto saludarlo, doctor. Un gusto también conocerlo y bueno, sí, me parece muy importante el curso y bueno, la clase introductoria que usted hoy nos dio me llama la atención, doctor, porque usted me parece una persona que es muy amable y creo que lo vamos a llevar de la mejor manera el curso. Esperemos que sea así. Muy Sí, bien. doctor, muchas gracias. A ver, preguntaremos a Carol, pues, a ver, qué te parece el curso, o sea, alguna perspectiva o alguna sugerencia también, ¿no? No tenga miedo, ¿no? Pero de eso se trata, o sea, al final compartir y de repente nutrirnos mutuamente, o sea, en pro, ¿no? Es un beneficio personal. Sí, doctor, como dije mi compañera, también es un gusto conocerlo así por por la cámara. Y, doctor, me parece que hemos empezado bien por el momento. Me parece, doctor, que podría sugerir que podríamos ahondar un poco sobre los tests que se deberían de realizar y cómo realizarlos, o sea, la práctica en estos. Claro, mira, vamos por partes. Esa parte, o sea, no olvidemos que en esencia nosotros somos médicos, ¿no? O sea, eso nunca va a cambiar. Vamos, en caso de ustedes esta información, bueno, disculpen, ¿no? Pero de hecho que ya en algún momento eso va a tener que coordinar, pues, ¿no? Y en sí, en esencia, esta actividad no es ajena a otras especialidades, ¿no? Sí, sí, tienes razón. O sea, esto de los tests proyectivos es curioso, ¿no? O sea, a veces por el hecho mismo que o sea, seamos médicos un poquito, y si nos vamos a la otra parte, decir, ¿por qué no lo hace el psicólogo nomás? Y no es así, tiene mucha razón, no es así. Y nosotros, es más, deberíamos hacer, ¿no? Porque eso refuerza y optimiza y cuadra mejor el diagnóstico, ¿no? Y el manejo especialmente, ¿no? O sea, entender eso. Yo le voy comentando, hoy día me llamó el colega de Ayaviri, sí, 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 y es un colega que no es psiquiatra, pero por lo que yo le escuché y o sea, en la conversación que tuvimos, pues, él pues, está bien empapado, ¿no? En temas psiquiátricos. Y la consulta que me hacía era un paciente esquizofrénico, ¿no? Un poquito saliendo de tema, pero tiene relación, ¿no? Y lo que me llamó la atención fue que me dice que la risperidona, que es un antipsicótico, ¿no? Que utilizamos muy clásico, y
que al usuario pues, un poquito que le indisponía, o sea, más pesadez, más sueño, o sea, un poquito, o sea, el estado atentivo estaba muy bajo, o algo así, ¿no? Y yo lo que me sorprendió fue que me dice, lo que estoy haciendo es que le estoy rotando a quetiapina. Entonces quiero saber alguna sugerencia, ¿no? Ustedes saben que estamos en época de pandemia, es difícil hospitalizar, es difícil convocar a los pacientes, o sea, es un problema también, o sea, que yo tengo, ¿no? Pues como en la parte de atención, atendiendo a los pacientes. Pero sí me llamó la atención y para bien, ¿no? Que un colega que no sea psiquiatra, muy interesado, incluso plantea sugerencias, ¿no? Incluso le rotó de medicamentos. Entonces, yo creo que eso podría ser un buen ejemplo, ¿no? De la idea que estoy planteando, porque obviamente, no, de repente, alguno de ustedes que se anime, dicho sea de paso, acá en el Puno hay plaza para, a ver, para 8 psiquiatras que no se puede cubrir, ¿no? Porque no hay, pues, o sea, así, y la remuneración es altísima, pero le digo nomás, de repente puede alguien decir, si no fuera así, pero igual, ¿no? En cualquier otra especialidad siempre va a haber esos aspectos. Que a veces, seamos sinceros, ¿no? De que no siempre, a veces lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Pero ahora con esto, y el otro decirles que a nivel nacional, o sea, pues, desde el 2015 hay una movida, o sea, ya desde el mismo Ministerio de Salud, ¿no? Con esto del modelo comunitario en salud mental. Esto está generando una movida impresionante, mucho presupuesto, y se están creando a nivel nacional los centros de salud mental comunitario, ¿no? O sea, en todos los departamentos, en todas las ciudades. Aquí en Puno se han aperturado hace poquito nomás 6 centros de salud mental comunitario, ¿no? En Puno 2, acá en Juliaca 3, más uno que había, en Azángaro, si mal no me equivoco, en Huancané, y así, y van a seguir aperturándose. Y son centros especializados, ¿no? Esa es la novedad, ¿no? No son establecimientos, o sea, primarios, sino especializados. Pero ahí es por eso que el Estado está haciendo un esfuerzo, ¿no? Por un poquito de darle un talante a esto de la salud mental. Ustedes veréis pues, que no todo tiene que ser un trastorno mental definido, o sea, esquizofrenia, que lo relacionamos con la locura, o un trastorno afectivo relacionado con la depresión, la ansiedad, o dependiendo también por etapas de vida, ¿no? Es un problema propio de los niños, ¿no? O sea, el TDAH, trastorno de hiperactividad, falta de concentración, un trastorno oposicionista desafiante, son los niños, generalmente los trastornos de conducta, o sea, es lo que más se ve en los niños. Cosas así, ¿no? O sea, las personas de la tercera edad, ¿no? Esperemos esto del Alzheimer, también los estados delirios, o sea, por su condición, ¿no? A veces muchos, o sea, ancianos pues tienen es amplio, yo diría, ¿no? No quisiera entretenerme, pero sí yo considero que la salud mental en sí era pues la deuda a pagar, ¿no? Porque en sí hasta no hace poco era la última rueda del coche. Y esto del estigma, o sea, que generaba esto, ¿no? O sea, así en términos, pues, médico, psiquiatra, médico loco, ¿no? Y hablar de la locura como si fuera algo habitual. Cosa que ahora eso crearles cliché o rotular a estos usuarios, ¿no? Que se puede decir, han tenido eso, o sea, ese diagnóstico, pero no les deja, pues, no dejan de ser personas, ¿no? Eso es lo más importante. La salud mental ahora en sí, en esencia, la política nacional está orientado, ¿no? A hacer un trabajo mucho más con la persona, con la familia y la comunidad. O sea, antes era al revés, ¿no? O sea, todos veían a los manicomios, o sea, el sistema manicomial, cosa que ahora es ya la pirámide se ha invertido, ¿no? Ese trabajo es más personalizado, por eso que se han creado los centros de salud mental comunitaria, porque ellos tienen esa prerrogativa de hacer visitas domiciliares, seguimiento, actividades que llamamos de rehabilitación, ¿no? O sea, en esencia, ¿qué es lo que queremos con estas personas? O sea,
en general es devolverles la funcionalidad, reinsertarlos a la sociedad, hacerlos más funcionales, ¿no? O sea, pues ustedes han visto, y si no es novedad todavía ver en la calle, ¿no? O sea, un paciente esquizofrénico, deambulando, todo desaliñado, sucio. Entonces, eso en el tiempo tiene que cambiar, ¿no? O sea, y yo creo que en esencia eso es parte, ¿no? De repente este tema, o sea, este curso, ¿no? De psicopatología también va orientado a eso, ¿no? Entender que hay personas, pues, que sí sufren. O sea, ahora ya no nos preocupamos solamente por su condición, sino ahora ya nos preocupamos de su entorno, de la familia, de su comunidad. O sea, es mucho más, se puede decir, más integral, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, esto le digo un poquito para que tenga, o sea, estas son las últimas novedades, ¿no? Que están sucediendo, o sea, en políticas de salud, aquí en el Perú especialmente, ¿no? Hay bastante presupuesto, como les decía, ¿no? Bueno, de repente, alguna participación más, a ver, que sea voluntaria. Bueno, ya, solo, a ver, damos Tania, ¿no? Perdón, sí, Tania. Sí. Bueno, acerca de la bibliografía, también quisiera comentar que sí me parece muy bien la bibliografía que ha tomado, ya que esta clase que usted nos ha dado no, me ha parecido súper interesante en sí, doctor. Bueno, mi otra pregunta era acerca de las calificaciones o las notas que nos van a dar al final del curso. ¿Dónde van a salir esas notas, doctor? Y también quisiera hacerle, bueno, preguntarle, ¿no? Acerca del examen. ¿Cuál va a ser la metodología, doctor? Solo eso. Muy bien. Mira, ese tema lo estoy procesando en realidad, no voy a serles bien sinceros, pero lo usual era lo siguiente: estamos en época de pandemia, estamos, o sea, en crisis sanitaria, o sea, ustedes ya saben, eso no tengo que mencionar, pero hay que adecuarnos, ¿no? Ese sería el término, a las circunstancias y a la coyuntura, ¿no? Que nos toca vivir. O sea, pero eso no deja de ser, o sea, obviamente esto está creando más limitaciones, como ustedes veréis, ¿no? Pero, a ver, lo que hacíamos hace 2 años era, pues, señor, lo que estaba en el sílabo, pues, en mi caso, yo, o sea, lo que hacía era, uno, permitir la participación de los alumnos en general, ¿eh? O sea, y se les asignaba un tema en particular para que puedan hacer la exposición, ¿no? Incluso ya se les daba los temas ya, temas que recién estaban avanzando, incluso temas ya de todo el cursado, ¿no? En su oportunidad, sí, de alguna forma sí se logró, o sea, terminar, ¿no? O sea, con la participación de todos. El otro, la presentación de puede ser un trabajo, una revisión bibliográfica, no estoy hablando de monografía, de un tema en particular, o sea, eso también se hizo, ¿no? En su oportunidad. Bueno, ahora no sé, la verdad, les voy a decir, ustedes saben que las clases no son presenciales, o sea, y esto probablemente sea todo el cursado, sí, eso no tengo dudas. Entonces, lo mío sería al menos, o sea, que para la primera nota de la primera unidad, sí, obviamente presentar un trabajo, ¿no? Individual sería en este caso, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, no necesito que me hagan un trabajo muy oneroso, nada, al contrario, puede ser lo más sintético. Por eso, preferible, en mi caso, yo sugeriría una revisión bibliográfica, puede ser un tema en particular, así. Mira, mi sugerencia, por ejemplo, sería, ahora que estamos hablando de Honorio Delgado, ¿no? A ver, si se anima a darle una miradita, y van a encontrar muchas novedades, y de repente plasmarlo, ¿no? En un trabajito de eso. O sea, de repente, un ejemplo, ¿no? En Agéresis, ¿qué queda decir con eso, no Delgado? O sea, hay que averiguar, de repente buscando encontramos, ¿no? O utiliza términos bien, muy de él, pues, ¿no? O sea, el pensamiento embrollado. Él habla de
ya no, son términos, ¿no? Que son muy propios de Honorio de la, pero sí sería interesante ampliarlo y plasmarlo en un pequeño trabajo, ¿no? Que sea, yo creo que más productivo sería así, ¿no? O sea, yo digo, porque si va a ser una monografía y todo eso, como que esto ya está más parametrado, ¿no? Pero yo creo que es suficiente con que hagan una revisión bibliográfica, un temita en particular, o sea, que les llame la atención, sí puedan ampliarlo, haciendo obviamente revisión, o sea, buscando, o googleando, no sé, o revisando, ¿no? Libros, no sé, y plasmarlo pues, en su trabajo, ¿no? Bueno, digo nomás, es una propuesta, pero definitivamente creo que sí, un trabajo, no muy oneroso. O sea, acá no estoy hablando de 10, 20 hojas, no puede ser así sintético nomás, pero que sea interesante, ¿no? No sé, ¿qué les parece? A ver, quisiera escuchar sus opiniones. Doctor, buenas tardes. Sí, ahí está, Yajaira, díganos, a ver, ¿qué le parece esa idea de que puedan presentar un trabajito? Es Yohaira, doctor. Sí, bueno, de hecho sí me parece muy interesante. De hecho, creo que normalmente solíamos presentar monografías, pero considero en lo personal que los artículos de revisión son muchos más provechosos. Fuera de que la cantidad de páginas es reducida, sin embargo, para la elaboración de estos tenemos que tener un poco más de criterio en cuanto a escoger las referencias bibliográficas y todo ello. Y bueno, solo ello, ¿no? Es lo que quería comentar. Claro, mira, a ver, en general lo que yo te planteo es lo que tú dices, ¿no? Pero eso ya depende de la actitud de cada uno, ¿no? O sea, no, o sea, a mí lo que más me interesa es que sí, como tú, o sea, bien lo has dicho, es, o sea, poner hincapié pues, en algo en particular, ¿no? Es como curiosidad a veces, ¿no? Es un temita que ahí está en el tintero, de repente al leer, al revisar, se le pareció algo muy interesante, y ampliarlo, ¿no? Nada más, o sea, como es apelar, ¿no? Hacia autores y hacer comparaciones, y plasmarlo en el trabajo, o sea, y nada más, ¿no? O sea, pues, y esto, de alguna forma, ya para consolidar ya la nota final, ¿no? De la primera unidad. Entonces, lo de el tema participativo lo veo bien, bien difícil. Se podría hacer, pero definitivamente creo que el tiempo no nos va a permitir, ¿no? En todo caso, serían solo estos dos, o sea, el examen y la presentación de un trabajo, pues una revisión bibliográfica, o hacer o algo muy personal, ¿no? Pero que no sea muy oneroso, esa es la diferencia, ¿no? Muy bien, bueno, como le decía, lo estoy procesando, más o menos ya la idea está planteada en ese sentido. Y el otro, de todas maneras voy a solicitar porque se amplíe un poquito más, ¿no? El tiempo, pues, probablemente unos 2 semanas más. Y si fuera así, hasta donde lleguemos, hasta donde avancemos, si llegamos a completar toda la unidad, bien, y si no, hasta donde avancemos, sería el primer examen, ¿no? Eso ya posteriormente voy a comunicar, entonces, sin más ni más, perdón, ya la siguiente clase avanzaremos pues 3 temas, ¿no? Y a ver si con eso, o sea, vamos, no sé si llegaremos a completar, pero haremos un esfuerzo, pues. Muy bien. A ver, tal vez una última participación y terminamos por el día de hoy. Doctor, buenas tardes. Jenny, muy bien. Díganos, Jenny. Doctor, disculpe, para el desarrollo de los temas, no sé si sería posible añadir ilustraciones o imágenes para tener una idea más o menos para saber un poco más del tema. Claro que sí, sí puede ser. Sí, perfecto tu observación. O sea, añadirle a las diapositivas, entonces, imágenes que tengan relación un poquito para entender mejor, ¿no? Sí, doctor.
Ya, perfecto. Ahora vamos a ver, a la siguiente clase voy a tratar de agregarle, pues, o sea, imágenes o ilustraciones, ¿no? O sea, en gráfico para entender mejor. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ya, bueno, solo, esperar, pues, que esta experiencia sea fructífera, o sea, tanto para ustedes como para mí. Y entonces, nos vemos pues la próxima clase del día lunes a partir de las 4. Y mi compromiso, voy a enviar ya el texto de Ghiblis electrónico. Obviamente la salvedad no es la última edición. Ahora, si hacen un esfuercito y lo consiguen, sería mucho mejor, ¿no? O sea, el que tengo es pasadito, pero no deja de, o sea, en general, claro, sí, en muchos aspectos creo que tocan los mismos tópicos, ¿no? Y vuelvo a repetir, si lo consiguen en la última edición, sería mucho mejor, ¿no? Yo sí tengo la última edición, bueno, está en físico, pero un poquito difícil, ¿no? De repente, coordinando, podría facilitar para que lo copien, eso ya, eso nos ponemos de acuerdo, ¿no? Le voy a agregar, para los que deseen ampliar, el de 2 textos más, o sea, y no como una consideración. Vuelvo a repetir, el texto base, Iguiluz, está en el sílabo, el de Honorio Delgado, y si mal no me equivoco, el de Veloch. Veloch es mucho más amplio, son 2 tomos. Lo tengo en electrónico, también, no sé si será la última, tal vez no, pero igual lo voy a compartir con ustedes, pues, ¿no? Muy bien, dicho, sea un gusto, nos vemos la próxima clase. Gracias, doctor. Hasta la próxima clase.